que en todos los textos, desde Scorpio City, digamos, están atravesados por diversas formas de violencia. A mí eso me impresiona muchísimo. Por un lado, hay una violencia, no sé, que podría ser política, en la que quizá nuestro país está bien inmerso. Creo que sobran mis comentarios. Pero también hay otra, que es una violencia psíquica. Si ustedes se acuerdan, Campo Elías, de pronto, el de Satanás, quizá corresponde a esta segunda tipología. En cambio, una novela como Cobro de Sangre, de pronto corresponde a la primera. Entonces, mi pregunta es, si hay una dimensión de doble o de triple violencia que se vuelve un asunto en tu obra, porque es clarísimo que en esta que presento, por supuesto que también está presente, pero no quisiera comentarla mucho porque no quiero perturbar, como digo, su lectura. Acá en el caso de los secuestrados, que son como seres muertos, que Gerardo se encuentra en la selva, y donde se alude a la imposibilidad de alcanzar el tan esperado o no esperado acuerdo humanitario. Entonces, Mario, mi idea es, realmente eso sí es una constante. ¿Sí crees tú que hay multiplicación de violencias en este texto y en los otros tuyos? Bueno, lo primero es... Bueno, lo primero es agradecerles su presencia, mil gracias, me llena de júbilo y de gratitud ver la sala llena y estar rodeado de tantas caras amigas, familiares, compañeros de trabajo, ¿verdad? Luego, muchas gracias por su tiempo y por tomarse el trabajo de venir a acompañarme hoy al lanzamiento de esta última novela. Bien, en efecto, desde el comienzo yo he sido sumamente sensible a un tipo de violencia que no nos caracteriza a los colombianos particularmente, un tipo de violencia por la cual no somos famosos en el extranjero. Siempre nos preguntan por la típica violencia nuestra, que es la violencia política, una violencia que viene de unos grupos que están relativamente marcados, definidos, guerrilla, paramilitares, narcotráfico, y no podemos evitar cuando salimos del país que nos pregunten los periodistas permanentemente por esa violencia, que es la que se espera casi siempre de un colombiano. Es innegable que a lo largo de los libros esa violencia de todos modos está ahí, siempre entre bambalinas, detrás de los camerinos, entre las historias, entre las fisuras y las microfisuras de los arcos narrativos de los libros míos aparece la violencia política, pero el eje fundamental no es esa violencia. El eje fundamental es lo que Baudrillard en algún bellísimo texto denomina violencia transpolítica, es decir, no la violencia que está por fuera de unos grupos que están por fuera del establecimiento, por fuera del sistema, sino la que está dentro del sistema, la misma violencia que el sistema cocina en su interior. Si ustedes se fijan bien, en la última semana fue sumamente curioso en Estados Unidos que apareciera, es decir, ellos llevan campañas y campañas y campañas sobre los grupos terroristas. Entonces pasamos por los aeropuertos y estamos cansados de la paranoia internacional por los grupos terroristas y nos meten miedo. Y una y otra vez nos insisten que hay unos grupos de desadaptados, de marginales, de outsiders, de místicos religiosos que están amenazando nuestro establecimiento, digamos, nuestra sociedad occidental. Y bueno, sí, quizás, pero lo que les sucede a los norteamericanos en la última semana no vino de grupos terroristas, ¿verdad? Es una masacre que se origina en el interior del sistema norteamericano, al fondo mismo. Esa violencia, precisamente por ser invisible, por no llevarse los titulares de prensa, por no aparecer en los periódicos, ni en las revistas, ni aparecer en los noticieros de televisión, es más efectiva, más silenciosa, más peligrosa. Yo recuerdo que cuando vino Juan José Millás, el escritor español, en uno de sus libros hay casi una crónica que sacaba él de los periódicos, que es la historia de una mujer que compra, una mujer de edad, una anciana que todos los días compra en un determinado supermercado cerca de su casa. Y ella la ve uno todos los días que pasa con su bolsa de mercado, hace sus compras y se regresa. Y es invierno. Y un día de repente, conversando con la cajera del supermercado, le dice: excúseme, yo le quiero pedir un favor. Si algún día usted no me ve,
Si algún día usted de repente se da cuenta que yo no vengo a comprar mis víveres aquí como siempre, significa que me morí, que estoy muerta y yo no tengo a nadie. Mis hijos están por fuera, vivo sola y tengo miedo de que mi cadáver se pudra en el apartamento y que me descubran por el olor. Entonces yo le agradecería que usted vaya a mi casa y le comunique a las autoridades que ahí está mi cadáver. Soy fulana de tal, esta es mi dirección, y le deja una pequeña nota a la cajera. Y en efecto, unas semanas después, en pleno invierno, la cajera se da cuenta que esta mujer no llega, que no está ahí, y dice: tengo que ir, tendré que abrir esa puerta. Entra, en efecto, y ella está muerta frente al aparato de televisión, aunque luego sucederá otra historia más adelante con ella, pero la escena es abrumadora. Yo le decía a Juan José Millás: tú sacaste esto de la prensa y es una constante en España. Y Juan José Millás me decía: sí, en efecto, muchos abuelos españoles se están muriendo completamente solos y son descubiertos por sus vecinos porque no los encuentran durante semanas, o por el olor, porque hieden, porque apestan. Eso se llama violencia transpolítica, la violencia que está en el corazón mismo de una sociedad cruel, una sociedad racista, segregacionista, clasista, y esa violencia no aparece en los titulares de prensa. Todos mis libros están atravesados, en efecto, como subraya Cristo, por esa violencia que me obsesiona. Y al mismo tiempo, indudablemente, la otra también debe estar ahí. Yo no puedo olvidar que soy un narrador en este lugar del mundo. Yo no escribo en Suecia o en Suiza, escribo aquí y ahora, y procuro entonces que en los libros vaya de una manera siniestra a veces y terrible para mí mismo, mezclándose ambas y produciendo ese clima tan duro y tan difícil que están mis libros, en efecto, Cristo. Ahora sí. Precisamente pensaba yo, ¿verdad?, que por ahora voy a hacerle unas preguntas que me inquietan a mí con relación un poco a toda la obra, luego entramos en la de hoy. Pero decía que recordaba, por ejemplo, que en Scorpio City hay toda se explaya la narración en describir el exterminio de la gente del cartucho, la muerte de las prostitutas, los episodios, si se recuerdan, de limpieza, y todo tiene que ver con las fuerzas paraestatales, digamos así. Incluso también se anota eso en Satanás, por supuesto. Yo creo que sí, que está la violencia psíquica en Satanás. Pero pensando y como te decía, en Cobro de Sangre, sin duda que creo que es de las novelas la que contiene más significado de la violencia en la que estamos enmarcados, que esa, en el caso de esta, tiene que ver con el exterminio de la UP. ¿Se acuerdan que el protagonista de esta novela, después de purgar cárcel 17 años, sale y no tiene nada? Y es entonces cuando, precisamente, parecido a lo que pasa en Los Hombres Invisibles, decide emprender un viaje a La Guajira, y ese viaje, de lo que quiero que hablemos luego, es un grito pues de sensorialidad, un grito de afirmación vital. Entonces, mi punto va a que, siendo así, y pensando en un cuento que a mí me gusta mucho también de tu libro La Escalera al Cielo, que se llama La Revolución, pensaba, algunas veces he oído decir, o en los periódicos o en conversatorios, que de pronto Mario, o la generación a la que tú perteneces dentro de las vetas de la narrativa colombiana contemporánea, está más pendiente de la publicación. Creo que he oído decir cosas como así, de la publicación, de los medios, de escribir mucho, y que no tienen posición política. Yo pensaría que es todo lo contrario, y en tu caso en particular la posición política es evidente. Entonces, fíjate ¿qué pudieras decir? No sé si recuerdan el público ese cuento que se llama La Revolución, que es muy bello porque es un joven que ama la vida, la buena comida, las mujeres, el cuerpo, la piel, los olores, y que piensa que la